Hola niñas y niños de séptimo año básico. En el siguiente video vamos a analizar la evolución cultural que se da durante el periodo paleolítico y entender la relación que hay entre evolución humana y cultura, así como también identificar las principales características del periodo llamado paleolítico. Primero tenemos que saber qué es la cultura y entender que la cultura es todo el conjunto de modas de vida, costumbres, creencias, conocimientos y todo elemento que pueda dejar una civilización o un grupo humano para el futuro, para un legado, para que nosotros podamos conocerlo y saber de ellos. ¿Ya? La cultura es inherente a la raza humana, por lo tanto existe la cultura desde que existe el ser humano en la Tierra y al mismo tiempo no hay ser humano que no tenga cultura. La cultura es diversa y en todas partes del mundo podemos encontrar elementos culturales distintos e incluso podemos encontrar elementos culturales similares en lugares que son muy distantes. También tenemos que comprender y entender que la prehistoria o paleohistoria se divide en tres etapas. La primera, que es el paleolítico, que significa piedra antigua, paleo antiguo, lítico piedra. Neolítico, que significa piedra nueva, y la edad de los metales. La que vamos a analizar en este video es el paleolítico, la primera etapa de la prehistoria o paleohistoria. Lo primero que tenemos que saber es que el paleolítico es el periodo de la prehistoria que abarca desde los 3,5 millones de años, cuando aparece el primer ser humano en la historia, que es esta Lucila afarensis, de la que tenemos registro y que es la más antigua, hasta hace unos 8.000 años antes de Cristo, cuando se inventa la agricultura por parte del Homo sapiens. Cuando ya dejamos de hablar de paleolítico es en el momento que se inventa la agricultura y comenzamos a hablar del neolítico. ¿Cuáles son las principales características del paleolítico? Es que el hombre en esta época vivía en bandas y eran nómades, es decir, iban de un lugar a otro en busca de su alimento, ¿ya? No se quedaban en un solo lugar, sino que se movilizaban según la necesidad que tenían de ir en busca de alimentación. Por ello, muchas veces solo los miembros más fuertes de una banda, de un clan, eran las que sobrevivían, porque se necesitaban ciertas características físicas para poder abordar larga distancia en busca de alimentos. Habían periodos, especialmente los periodos fríos, por ejemplo, en donde la búsqueda de alimento podía demorar meses. Como este ser humano en esta época vivía nómade de un lugar a otro buscando su alimento, se vivía de la caza. Ya la caza del animal era una de las principales actividades que se hacía en las bandas o clanes y la desarrollaban los miembros masculinos de la banda. Para ir a cazar era todo un tema, ya se preparaban por día y la caza podía durar semanas, por lo tanto era todo un ritual prepararse para ir a cazar un animal. Se abordaba entre varias personas el animal y cuando el animal era cazado, era utilizada todas sus partes de su cuerpo, no solamente la carne como alimentación, sino también el cuero, la piel, los huesos para fabricar armas, etc. La grasa también se utilizaba mucho para cubrir el cuerpo e impermeabilizarlo del frío, por ejemplo. ¿Ya? También es sabido, y porque hay vestigios, acá por ejemplo cerca de San Fernando, en San Vicente de Tahuatahua, hay vestigios de que el ser humano lo que hacía para cazar un animal, por ejemplo, un gonfoterio, que es una especie de mamut, por decirlo así, lo llevaba a terrenos pantanosos, en los cuales el animal pudiese perder movilidad y así entre varias personas lo atacaban y lo podían cazar y con eso alimentar a la tribu por muchas semanas. Las mujeres y los niños se dedicaban a la recolección de alimentos, es decir, a buscar frutas, semillas, etcétera, y tenía que ver todo un conocimiento también de la naturaleza, porque había que saber cuáles frutas y semillas eran las óptimas y cuáles podían ser venenosas y perjudicar a toda la banda, a todo el clan. Otra característica de este periodo, y que también se sabe a partir de los vestigios humanos encontrados, es que el hombre de esta época fabricaba herramientas y que esta herramienta la utilizaba principalmente para la obtención de alimentación a través de la caza y de la pesca. Para fabricar esta herramienta se utilizaba la piedra, la madera, pero también todas las partes del animal, dientes de los animales, huesos de los animales e incluso las tripas para usarlo como una especie de elástico y así poder armar y amarrar algunas formas y darle mayor diversidad al tipo de herramientas que ellos utilizaban. Y también sabemos que el ser humano de esta época paleolítica descubrió por accidente y utilizó el fuego.
Lo sabemos porque la utilización del fuego permitió la cocción de los alimentos. ¿Qué evidencias tenemos de aquello? Tenemos la evidencia de cómo la mandíbula del ser humano se modificó al consumir los alimentos cocidos y no crudos. También sabemos que el ser humano de esta época utilizó el fuego por los vestigios que hay en las cuevas y cavernas, ya que en esta época el ser humano no modifica el espacio o el entorno, sino que se adapta a lo que en él hay. Entonces, para resguardarse de la lluvia, de los truenos, etcétera, utilizaban cuevas. Y en esas cuevas han quedado vestigios de la utilización del fuego, ya sea como mancha o como lo que señalaba yo antes, el tema de la mandíbula. La mandíbula se modifica en el momento en que nosotros comenzamos a consumir los alimentos cocidos. No es lo mismo comer carne cruda, desgarrarla con los dientes, que comer una carne cocida en el cual hay un menor ejercicio de nuestra mandíbula. Para poder volver a ver este video o los anteriores, recuerden visitarme en todas mis redes sociales, todas están disponibles. Pueden dejarme ahí las dudas, consultas y preguntas, también comentarios. Y si tienen dudas, preguntas de las guías a desarrollar, se pueden dirigir a mi teléfono personal en los horarios que están señalados. Nos vemos en el próximo video.